los mejores jinetes quizás de los últimos 20 años. Juan Carlos Loaiza y Eduardo Tamayo, del criadero Santa Isabel en Cantora y Alabanza. Realmente es una collera también, es una escuela corralera para todos los seguidores del rodeo. Lalo Tamayo, la mano adelante, es el jinete que va en la yegua Vaya, la hija del nudo ciego. Ellos hicieron 11 puntos y 7 al segundo, ya está corriendo con 18. Vamos a ver qué hace, se mete por dentro Loaiza. Yo le digo a la maquinita porque es una máquina para correr. Tamayo en una postura que va en la mínima Tamayo, primera. Un punto raspado, ¿no? Si al parecer no marca la primera. Sí, señor, raspada, 0 puntos. A la gente no le gusta, pero sí, raspada para Lalo Tamayo. Juan Carlos Loaiza, el 7 veces campeón de Chile. ¿Pasará este año Don Ramos? ¿Pasará este año Don Ramos? En las riendas de Loaiza está la respuesta. Juan Carlos Loaiza para llegar de 4. Gran llegada de Juan Carlos. Llega de 4. Tienen 18, suman 22. Más el punto de la salida 23. Una tajada más y pasan a la punta. Estos monstruos del rodeo. Escuchémoslo. Linda la tajada de Juan Carlos Loaiza, la mano atrás en la Alabanza, una hija del Escorpión. Vamos a ver cómo concluye todo. Son yeguas de primera. 4 puntos, sí. Primera temporada, la última tajada para la maquinita. Eduardo Tamayo, para pasar la punta y pensar en el título. Tamayo de la Guata, búsquelo, Tamayo y grande, con la clase. Recién hablábamos de clase, hablábamos de Chuan y la clase, pero Tamayo nos da esta maestría. Fernando recién decía, para que aprendan los muchachos más jóvenes, los colegiales, cómo se debe correr. Miren, ahí estamos viendo en repetición la categoría, la clase, la tranquilidad para realmente cuidar los caballos, correrlos con la velocidad, con la técnica, para que no se esfuercen ni tampoco se desgasten más de la cuenta. Nos decían de trabajo, esta es la segunda temporada de estas yeguas. ¿Qué pasó? Que el año pasado las corrieron en los clasificatorios, pero no las exigieron para llegar a Rancagua. Las esperaron esta temporada y le están haciendo recién el primer apretón, pero son yeguas maduras. Bueno, te cuento que con esta carrera, que debieran ser, a no ser que algo no hayamos visto, pero debiera ser la tajada de 4, es para quedar con 9 puntos buenos, más los 18, 4 puntos buenos, para sumar 27 y lentamente empezar a tener el cartel de candidatos al título de este 64º Campeonato Nacional de Rodeo. Bueno, recordemos que estas yeguas también empataron el primer lugar en el clasificatorio de Osorno con 36 puntos. Fueron 4 colleras las que empataron, ellos quedaron en el 4º lugar, pero